Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir La ciudad y los perros, del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Vamos a ver juntos un análisis detallado de esta obra y de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por capítulos de La ciudad y los perros. La ciudad y los perros es una novela dividida en dos partes con 8 capítulos cada una. Para hacer un buen resumen de esta novela vamos a acudir a cada uno de estos capítulos. Resumen del capítulo 1 de la parte 1 de La ciudad y los perros. La historia comienza en un colegio militar, el Leoncio Prado, en Lima, donde algunos estudiantes, Jaguar, Cava, Rulos y Boa, roban un examen de química. Uno de ellos, Cava, rompe sin querer una ventana, dejando pruebas y haciendo enfadar al Jaguar, el líder del grupo. Otro de los cadetes de la sección, aunque no del grupo, Alberto, decide robar también, pero en vez de un examen se cuela junto al esclavo, otro compañero, para quitarle el sacón y unos cordones a un alumno de quinto. De Alberto también se nos cuenta que fuera su situación familiar es complicada, aunque privilegiada. Su padre engañaba a su madre, lo que generaba constantes discusiones. Además, su madre se negaba a recibir ayuda económica. En consecuencia, Alberto tampoco tiene nada de dinero en el colegio, aunque gana un poco vendiendo a sus compañeros novelitas eróticas que él mismo escribe. También les ofrece escribir cartas románticas para sus enamoradas. En este primer capítulo también se nos habla de Ricardo Arana, otro alumno que vivía en Lima con sus padres. Sobre todo, Ricardo echa de menos a su madre, pues su padre estuvo ausente gran parte de su infancia y es un hombre violento y maltratador. Por último, se nos menciona a El Círculo, una especie de grupo secreto formado por Jaguar, Cava, Rulos y Boa, los ladrones del examen de química. En este círculo se realizan prácticas como la zoofilia. Capítulo 2 de la parte 1. El sábado los alumnos de quinto año, que son todos los que nos han presentado en el primer capítulo, se despiertan. Les toca hacer el examen de química. En esas primeras horas de la mañana se demuestra el ambiente de violencia y acoso que reina entre los cadetes, donde el esclavo, Ricardo, es la gran víctima. Alberto, sin embargo, sí se acerca a él, pues quiere saber si sabe quién robó el examen de química. Necesita una buena nota y quiere tener las respuestas. Ya le ha preguntado también al Jaguar, pero este le ha contestado con tono amenazante que deje pasar el tema. El esclavo insiste en que vio cómo Cava se llevaba el examen, pero Alberto se cree que algo ha pasado y le insta a mejor no mencionar nada. Como última opción, Alberto acude a Bayano y le pide que le deje copiar a cambio de regalarle algunas cartas gratis. El examen de química empieza bajo la atenta mirada del teniente Gamboa y el profesor de química. Bayano le hace un gesto a Alberto, no se sabe las respuestas. Entonces Alberto recuerda un episodio ocurrido nada más entrar en la escuela militar. Garrido, otro capitán, explicó a todos los alumnos que su carrera militar empezaba y acababa su vida civil. Justo después, cuando acabó la formación y fueron al comedor, algunos estudiantes mayores de cuarto y quinto año obligaron a los nuevos de tercero, como al esclavo, a entrar al baño. Allí los torturaron y les obligaron a cantar «Soy un perro» o hacer cosas peores, como beber orina o barrer con la lengua. Así los de tercero fueron ultrajados y humillados en unos rituales de iniciación violentos, extremos y terribles. Solo se libró el Jaguar, siempre con una actitud amenazante. Sin embargo, se unió a sus compañeros en el baño cuando todos decidieron vengarse y fundar el Círculo. Desde entonces y por un tiempo cada noche el Círculo se reunió para escuchar los planes de venganza que el Jaguar proponía y luego llevaban a cabo. Una noche el teniente Gamboa los pilló, y sin atender a sus explicaciones les dijo que esas reuniones y venganzas estaban prohibidas. Entendía la necesidad de los cachorros por defenderse, así que prometió no decir nada si se anulaba el Círculo. Desde entonces el Círculo al completo, es decir los 31 de tercero, no había vuelto a juntarse. Sin embargo, Jaguar sí refundó el Círculo como un grupo más reducido con Boa, Rulos y Cava y que se impuso al resto, generando peleas y motes como el del esclavo. La narración vuelve al examen, donde el teniente Gamboa pilla al esclavo lanzando un papelito con las fórmulas hacia Alberto. Gamboa lo castiga y en ese momento descubrimos que el nombre del esclavo es Ricardo Arana. Capítulo 3 de la parte 1.
Un narrador anónimo cuenta cómo era su vida fuera de la escuela militar. Su madre no le hacía mucho caso y solo se quejaba de la poca pensión de viudedad que tenía. No obstante, este narrador se sentía muy acompañado y apoyado por un tal Higueras, un gran amigo de su amigo Perico que se había ido para completar la carrera militar. También el narrador nos cuenta lo muy enamorado que estaba de su vecina Teresa, con la que estudiaba cada tarde. El siguiente en narrar es Boa, que cuenta cómo ahora el círculo solo lo formaban Jaguar, Cava, Rulos y él mismo. Su parte favorita era pelearse con los de quinto. Alberto cuenta también su pasado. Su familia es parte de la alta sociedad de Lima, por lo que nunca le faltó de nada, siempre estaba rodeado de su grupo de amigos. La infancia de Ricardo el esclavo fue muy dura. Desde que su padre volvió, éste los maltrataba a él y a su madre. Capítulo 4 de la parte 1. Como es sábado, los cadetes tienen permiso para salir tras el examen. Alberto acude a visitar a su madre. Justo en ese momento aparece el padre, causando una fuerte discusión entre ambos. También Alberto hace una parada para ir a casa de Teresa, una joven humilde que vive con su tía y es la enamorada de Ricardo. Teresa estaba esperándole a él, a Ricardo, para ir al cine, pero es Alberto el que acude para anunciarle que Ricardo no irá porque está castigado. Ante la insistencia de la tía, Alberto decide invitar a Teresa al cine y van juntos. Como lectores nos damos cuenta de que Teresa, enamorada de Ricardo, es la misma que la enamorada del narrador anónimo. La cita va bien y Teresa y Alberto acuerdan volver a verse, aunque esto genera un gran dilema en Alberto, pues Ricardo podría enfadarse. Además, su madre es posesiva y no llevará bien que utilice las visitas para estar con una chica pobre en vez de con ella. Antes de volver al colegio, Alberto visita a la Pies Dorados, una prostituta famosa entre los cadetes. Alberto no tiene muchas ganas, pero se siente obligado a hacerlo para quedar bien ante el resto. Así paga a la Pies Dorados, aunque el sexo le parece frío y humillante. Por si fuera poco, Bayano luego extiende el rumor de que Alberto solo pagó para que le masturbasen. Cuando regresa a la escuela, Ricardo le cuenta a Alberto que se ha descubierto lo del robo del examen y que todos están castigados hasta que se encuentre al culpable. Capítulo 5 de la parte 1. El narrador anónimo habla de lo mucho que le costó acercarse a Teresa al principio debido a su timidez. Se nos presenta también La Perlita, un local donde un tal Paulino recibe, en secreto, a los cadetes que están castigados y les organiza bebida y encuentros sexuales degradantes. Ricardo recuerda un episodio de su infancia en el que tras una paliza de su padre, su madre le obligó a disculparse ante él, demostrando que no le protegería. Como siguen castigados y Alberto no quiere que Ricardo siga pensando demasiado en Teresa, le arrastra hasta La Perlita. Allí son obligados a participar en un juego sexual que poco tiene de juego, pues básicamente consiste en violarlos. Ricardo es el único que no participa, en parte gracias a la protección de Alberto. Alberto recuerda entonces a Elena, una joven que lo intimidaba mucho y que hace ahora que sea inseguro, en general, ante las mujeres. Ricardo y Alberto, de vuelta en los dormitorios de Literas, afianzan su amistad. Ricardo dice que Alberto es su único amigo, y aunque éste acepta el gesto, siente la necesidad de burlarse llamándolo maricón, algo que a Ricardo también le llamaba su padre. Capítulo 6 de la parte 1. Para poder librarse del castigo y ver a Teresa, Ricardo se chiva de que el ladrón del examen fue Cava. Esto le pone en una situación vulnerable, pero necesita ver a su enamorada. Cuando el teniente Guarina escucha la declaración, lo deja salir. Alberto recuerda cómo, por hacer favores, empezó a vender novelitas y cartas a cambio de cigarrillos. Para él las letras son fáciles y por eso lo apodan a veces el poeta. Mientras, Alberto no deja de pensar en Teresa, lo que le llena de ansiedad. Decide que hablará con Ricardo y le dirá que también le gusta. Entonces se entera de que el castigo está levantado porque alguien delató a Cava. Sospecha que ha sido Ricardo y que ahora estará camino de ver a Teresa. Sin poder contenerse, Alberto salta el muro, escapa y coge el bus para ir a casa de Teresa. Por el trayecto piensa en si Ricardo, que no tiene dinero, podrá ofrecerle todo lo que él, que sí que tiene dinero, sí puede ofrecerle a Teresa. También piensa sobre lo que su madre diría si se entera de que se ha enamorado de una joven pobre. Alberto llega a la casa de Teresa, llama a la puerta y ésta le abre. Alberto le pregunta si Ricardo ha estado allí. Teresa no entiende nada y le dice que solo ha visto a Ricardo 1 o 2 veces.
Alberto le confiesa que ambos están enamorados de ella y que él, celoso, se ha escapado para verla. Capítulo 7 de la parte 1. El narrador anónimo explica cómo siempre se las arreglaba para ver a Teresa y cómo ésta utilizaba tizas, también unas que él le regaló, para mantener blancos sus zapatos. No tenía mucho dinero, así que era su manera de siempre lucir bien. Alberto recuerda cómo intentó conquistar y sacar a bailar a Elena, pero ésta siempre lo rechazaba incluso delante de sus amigos. Boa habla de Cava y de que su amigo le contó que sería soldado de artillería, algo muy común entre costeños. Boa luego explica un episodio en clase de francés. Cava y Jaguar insultaban a Fontana llamándole marica. Una vez le escupieron mientras escribía en la espalda y el profesor Fontana llamó a Gamboa. El teniente, sin embargo, en lugar de defender al profesor, le dijo que era su responsabilidad hacerse respetar y demostró su propia autoridad obligando a todos los alumnos a hacer el pato. Ricardo no tiene muchos recuerdos de cuando era niño, pero sí recuerda como cuando tenía unos 10 años su padre lo levantó violentamente de la cama y le preguntó si era un hombre. Ricardo contestó que sí, que lo era, y su padre, amenazante, le dijo que entonces no debería quedarse tanto en la cama, que eso era algo solo para las mujeres. Desde ese día, Ricardo, a pesar de la repulsa y el miedo que le causaban su padre, debía esperarlo siempre peinado y vestido en la mesa y desayunar con él. Su madre nunca hizo nada. Capítulo 8 de la parte 1. Gamboa siempre es el primer teniente en despertarse. Le encanta la disciplina de la carrera militar. Después de llamar a su esposa, con la que acaba de casarse y que está embarazada, se reúne con los jefes de compañía, que le dicen que delante de todos han retirado a Cava las insignias. Dialogan sobre la falta de compromiso de los alumnos, pero Gamboa dice que al final todos están allí por obligación de sus padres y por eso muestran tan poco interés o respeto por lo militar en sí. El capitán Garrido aparece para explicar la campaña que van a seguir ese día. La organización será: los de quinto año, cada uno con un fusil, irán detrás de los sembríos, a terreno descubierto. A los 200 metros podrán empezar a disparar a los blancos de tela. La maniobra empieza y aunque Gamboa intenta controlar los movimientos de los de quinto, tampoco los ve suficientemente bien para saber si siguen o no sus indicaciones. A las 9:30 el capitán oye los disparos y se acerca a ver si han dado en el blanco. Descubre que hay un cadete derribado con un tiro en la cabeza. Lo coge y corre hacia donde está Garrido y el resto de suboficiales. Los cadetes también bajan. Los oficiales corren hacia la enfermería con el cadete herido. Lo identifican como Ricardo Arana. Añaden que lo apodan el esclavo. Capítulo 1 de la segunda parte de La ciudad y los perros. Alberto quiere entrar a ver a su amigo Ricardo, pero no le dejan entrar en la enfermería. Solo le dicen que está inconsciente y en estado crítico. Afuera, Alberto se encuentra con el padre de Ricardo, al que tampoco le permiten ver a su hijo. Alberto se lo lleva a tomar algo a la Perlita, donde el hombre se muestra arrepentido por lo duro que fue con su hijo. El narrador anónimo sigue recordando sus encuentros con Teresa y cómo Higueras le prestaba dinero para comprarle algún regalo. Boa rememora las vejaciones a las que siempre han sometido a Ricardo, agrediéndolo durante la noche para pegarle ladillas, por ejemplo. Menciona lo que considera la valentía de Cava, que asumió toda la culpa del robo del examen y sufrió la humillación de ser castigado delante de todos. Alberto, mientras, recuerda lo triste que se sintió cuando su amigo Bebe le dijo que Elena había bailado con un tal Richard. Narra también cómo cuando su padre regresó, le echó la bronca por las malas notas y le obligó a entrar en la escuela militar. Boa, mientras, sigue recordando la violencia con la que se trata a la perra y también a Cava, sobre todo al principio, cuando el jaguar lo humilló un par de veces. Luego, dice, le cogieron cariño. Mientras, en la Perlita, Alberto habla con el padre de Ricardo. Este le cuenta que Ricardo, cuando salió el sábado, pasó por casa. Su padre no le dejó volver a irse para ver a Teresa. También le explica que la versión de los hechos de Gamboa es que Ricardo se disparó a sí mismo. El padre se cree la versión, pero Alberto no. Al poco, Alberto se despide porque tiene que ir a formar. Por el camino recibe la noticia de que Ricardo acaba de morir. Capítulo 2 de la parte 2. El narrador anónimo cuenta un cumpleaños en el que visitó a su padrino y a su madrina esperando que le diesen algo de dinero, pero no recibió nada de ellos. Sin embargo, Teresa sí le regaló una chomba tejida por ella misma, lo que le alegró muchísimo y le hizo pensar que ella también sentía algo por él.
Sin embargo, las cosas no le iban demasiado bien. Ni su madre ni él tenían dinero, así que se vio obligado a participar con Higueras en actividades delictivas. De nuevo, en el presente del colegio, el coronel se reúne con el resto del equipo de mando. La versión oficial, para salvaguardar la reputación del colegio, será que Ricardo se suicidó o se disparó accidentalmente a sí mismo, aunque el médico ha confirmado que el disparo vino por la espalda. En el entierro de Ricardo, los cadetes lo velan entre bromas mientras su madre llora y los oficiales repiten discursos sobre la disciplina y el compromiso militares. Alberto está visiblemente afectado y no es capaz de moverse de delante del ataúd. Capítulo 3 de la parte 2. Días después del entierro de Ricardo, Boa reflexiona sobre cómo han cambiado las cosas en la escuela. El esclavo muerto, Cava expulsado y Alberto aislado, sin hablar con nadie. Teresa, desde su narración, cuenta que su niñez estuvo marcada por el alcoholismo de su padre. Cuando éste murió, su madre la mandó a vivir con su tía. Tras días sin verse, Alberto visita a Teresa y le revela la muerte de Ricardo. Esta le resta importancia, por lo que Alberto se enfada con ella. Luego le pide disculpas y le dice que la quiere. El narrador anónimo cuenta su primer robo con Higueras. Logró cumplir su misión y abrir la ventana para colarse. Con el dinero conseguido le compró a Teresa unos cómics. En el colegio, Alberto busca a Gamboa para contarle sus sospechas. A pesar de su carácter autoritario, Gamboa se toma en serio su trabajo y tiene un lado algo humano. Alberto le dice que cree que el Círculo, con Jaguar como líder, planeó el asesinato de Ricardo para vengarse porque se chivó. Gamboa lo escucha, impactado, y le pide nombres y datos completos. Alberto se los da, aunque en su relato se refleja su consternación. Mientras tanto, Jaguar, desde que Cava no está, se ha vuelto aún más violento. Capítulo 4 de la parte 2. Jaguar es llamado a presentarse en la prevención, lo que le hace sospechar de que alguien se ha chivado. Amenaza con que si cae él, caerán todos. Mientras, el narrador anónimo cuenta cómo a su madre le dio igual que se dedicase a robar mientras llevase dinero a casa. Un día descubrió a Teresa en la playa con otros muchachos. Loco de celos, amenaza a uno de ellos con violencia. Luego se arrepiente de haber podido asustar a Teresa. Le cuenta todo a Higueras, que para curarlo lo lleva a un prostíbulo. Gamboa aconseja a Alberto que pase la noche en el calabozo, protegido y vigilado. A la mañana siguiente el capitán Garrido vuelve a interrogarle. Alberto repite lo que ya le ha dicho a Gamboa, pero Garrido le dice que sin pruebas no puede creerle y le manda callar. Gamboa defiende a Alberto, que según el reglamento debería poder denunciar. Mientras, Gamboa organiza la sección para reconstruir lo que ocurrió el día de la muerte de Ricardo. Garrido le dice que no siga por ahí o tendrá problemas. Considera que la disciplina y la justicia serán importantes y fuentes de aprendizaje, pero también la mentira y la astucia. Gamboa, sin embargo, sigue investigando e interrogando a todo el mundo, incluido al responsable de la limpieza. Quiere saber si realmente existe el Círculo. Decide quedarse de guardia esa noche. Capítulo 5 de la parte 2. Boa narra cómo Gamboa los investigó a todos, haciéndoles abrir sus armarios y revisando sus posesiones. Todos los cadetes pensaron que Jaguar los había delatado por el Círculo. Luego fueron llamados a formar como aquel día. Quedaban 2 huecos libres, el de Ricardo y detrás el de Jaguar. Jaguar estaba en el calabozo cuando Gamboa llegó para explicarle por qué estaba allí y de qué se le acusaba. Jaguar intentó defenderse diciendo que solo es un delincuente como el resto, pero que no había matado a Ricardo Arana. El narrador anónimo cuenta que volvió a buscar a Teresa, pero que algunos de los muchachos a los que había amenazado el día anterior lo reconocieron y empezaron una pelea. Teresa, que lo vio todo, le acusó de ser un violento y Jaguar la llamó puta. Tras llegar la policía y ser golpeado en comisaría, el narrador decidió no volver a su casa con su madre y quedarse en la de Higueras. El mayor de la escuela militar, de nuevo en el presente, lee el informe de Gamboa. A pesar de los muchos detalles, se enfada y, como Garrido, insiste en que todo había sido un accidente y no un asesinato. Una cosa era el beber alcohol y robar exámenes, las cosas que ponía que el Círculo hacía en el informe de Gamboa, y otra hablar de un crimen. Gamboa se enfrenta al mayor, pero este le amenaza con acusarlo de insubordinación. Gamboa está solo en su lucha por la verdad. Capítulo 6 de la parte 2. Gamboa había recibido una carta de su esposa que, embarazada, temía por la vida del bebé.
Cansado ya de todo, libera a Alberto del calabozo y le reprocha que le haya metido en ese lío. Luego lo lleva ante el coronel para que responda ante sus propias acusaciones. Alberto sigue sin poder aportar pruebas, así que el coronel no le hace caso y lo acusa de mentiroso, de un inventor de historias como las de sus novelas eróticas. Alberto, sin muchas más salidas, si no quiere sufrir represalias, acepta retirar la denuncia. El problema es que cuando vuelve a la prevención a recoger sus cosas, los guardias lo encierran sin querer en el calabozo con Jaguar. El narrador anónimo sigue contando sus andanzas delictivas con Higueras, con quien ahora trabajaba bajo las órdenes del Rajas, recién liberado de prisión. Con esfuerzo el narrador se ganó el respeto del Rajas. Así, durante un golpe, la policía los pilló. El narrador escapa, pero el Higueras y el Rajas fueron detenidos. De nuevo la narración vuelve al calabozo. Jaguar le dice a Alberto que deben pillar al soplón que los ha metido aquí. Alberto, cansado ya de todo, confiesa que fue él mismo y que Jaguar se merece pagar por lo que le hizo a Ricardo. Jaguar lo reta a una pelea. Capítulo 7 de la parte 2. Gamboa habla con Garrido y le dice que la denuncia ha sido retirada y que van a eliminar el informe para que no quede rastro. Garrido celebra esto, aunque reconoce que Gamboa tenía razón. No fue un accidente, sino un asesinato. No obstante, le recuerda es mejor que todo quede en un accidente. Luego Gamboa regresa al calabozo y se encuentra a Alberto y a Jaguar heridos tras la pelea, así que rápidamente los envía a la enfermería. El narrador anónimo cuenta cómo sin la protección de Higueras y el Rajas, que están en la cárcel, sobrevive en la calle, hambriento y enfermo. Intenta ver a Teresa a la salida del colegio, pero no da con ella. Cuando no le queda otra, acude a casa de sus padrinos, que le ofrecen techo y comida a cambio de que trabaje en la bodega y haga las tareas domésticas. Todo va bien hasta que el narrador se queda solo con su madrina. Esta lo emborracha, se le insinúa y le obliga a dormir con ella mientras critica a su marido. El narrador la convence de que le pague la matrícula del Colegio Militar Leoncio Prado. De nuevo en la enfermería, mientras se recuperan, Alberto y Jaguar hablan. Jaguar acusa a Alberto de chivato y le dice que se vengará. Gamboa les explica que no hay nada de lo que vengarse, porque la denuncia se ha retirado y todo el caso va a olvidarse. Les prohíbe seguir hablando de ello. Alberto le dice a Jaguar que si retiró la denuncia fue por presión, pero que sigue convencido de que mató a Ricardo por haberse chivado de Cava. Jaguar se sorprende al escuchar esto, pues jura no saber nada de que Ricardo es el soplón. Alberto le pide entonces disculpas y Jaguar le dice que lo hecho está, pero que lo peor en esta vida es ser un soplón. Hasta aquí nuestro resumen por capítulos de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Si quieres disponer de un análisis más detallado de esta novela y de sus personajes, además de conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes, entra en tunovela.es, donde podrás leer el resumen y análisis completos. Te recordamos también que si estás buscando un resumen más general de esta obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.